Eh, ay, abrete F5. Ya, entonces, esta en teoría es la última clase como tal. Puede que haya otra, pero va a ser como va puro programar, que sería en caso de ese proyecto final que tienen. Pero quizás sea más de ayuda, ahí depende del tamaño y de lo que les pidan. Si es algo simple, bueno, ahí lo vemos, ahí todo es conversable. En fin, ya, lo que vamos a hacer en general es un repaso de todo lo que han visto y un poquito de utilidad. Eh, entonces, bueno, ya habrán visto algunos de los documentos. Aquí utilicé un poco de respaldo del profesor, pero más que todo para mencionarlo. Entonces, eh, hay varios tipos de pruebas, en este caso pruebas de software. También hay otros tipos de pruebas que se hacen que son a usuarios, que son test de usuarios. Pero en este caso ustedes están viendo test de software. Entonces aquí hay varios, pero la verdad los que más se suelen utilizar son las pruebas de integración y las pruebas unitarias. Bueno, a rasgos generales, ¿qué es una prueba unitaria y una prueba de integración? Bueno, una prueba unitaria es probar un componente específico de un, en este caso de un software. Y las pruebas de integración es aplicar todo lo que aplicaron en el unitario, pero en general, en un conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, supongan que tienen dos campos, en este caso, dos campos para introducir valores y ustedes quieren probar las funcionalidades. Por ejemplo, si funciona al dar clic en algo, si es que lo hacen con una interfaz gráfica, como puede ser con tkinter, si los datos en este caso llegan y la respuesta que reciben. ¿Ya? Y una integración podría ser, por ejemplo, ese campo está integrado en una pestaña que tiene más campos. Entonces, la integración sería probar todo en general en el conjunto. ¿Ya? Por lo general las de integración se hacen a partir de la unitaria, entonces entre más pruebas unitarias tengan, más van a poder probar en las de integración. Y en conjunto van a poder medir distintas cosas. Ahora, el problema de hacer pruebas, que es lo general que pasa, es que tardan mucho tiempo en hacerse. Porque si bien ustedes desarrollan un software teniendo ciertas cosas en mente, cómo va a operar, qué es lo que les va a entregar, cómo va a operar por dentro y cómo quieren que se vean las cosas, al hacer las pruebas tienen que obtener los datos concretos de lo que solicitan y ver cómo trabaja eso por dentro. Ya es básicamente redescubrir lo que hicieron nuevamente. Entonces, claro, esto toma bastante tiempo, sobre todo porque tienen que entender bien cómo es que funciona el paso a paso. Eh, si vieron en la clase de Unit Test, tienen varias formas de probar, en este caso, cómo opera su aplicación. Y es decir, pueden obtener ciertos campos específicos, en este caso que serían las clases como mostré, y lo que quieren comparar, en este caso el assert que coloqué, si es que es, por ejemplo, un false, si les entrega un booleano, o si es igual a un string o a un número, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, toma bastante tiempo. Pero la gracia que tiene hacer esto es que en este caso van a poder asegurarse de que la aplicación realmente hace lo que ustedes quieren. Entonces, bueno, las pruebas como tal tienen tres pasos, ¿ya? Pero antes de eso quiero mencionar en este caso las pruebas, si bien toman mucho tiempo y como les dije son importantes para saber lo que entrega la aplicación realmente, cuando ustedes ya tengan tiempo programando y hagan las cosas van a empezar a hacer las pruebas automáticamente, es decir, van a decir en su cabeza, ok, yo hago esto y si falla me tiene que devolver esto. Entonces ya se aseguran inmediatamente de que en caso de que no haga lo que ustedes querían, pase otra cosa. Pero claro, las pruebas en parte son para respaldar ese funcionamiento correcto. ¿Ya? Yo sé que ustedes no han visto tanto de este tema, pero por ejemplo, cuando en las clases mostraba que yo colocaba algo en Python que era como try y era except, no sé si se acuerdan, a ver, lo voy a escribir en código. Ya, por ejemplo, aquí, o sea, vamos a probar prueba. Ya, entonces, cuando en Python ustedes, por ejemplo, yo mostraba en las clases que podrían hacer un try. Ya aquí podrían hacer un try y aquí escribían su código. Por ejemplo, no sé, print hola mundo.
Ya, eso lo que hace es que ejecuta este código y si encuentra un fallo lo tira afuera, ¿ok? Aquí eso lo hace con un except. Y este except va a ser la siguiente instrucción. Por ejemplo, si lo de aquí dentro falla, va a ejecutar esto de acá, ¿ya? Y bueno, eso es básicamente el tema de las pruebas. Es decir, ustedes tienen un comportamiento previsto y si no funciona, tiene que hacer otra cosa. Por ejemplo, si quieren registrar un usuario, pero ese usuario ya existe, podría irse a este except y decir, ok, si está registrado el usuario, vas a hacer esta otro, que es decir, o sea, que en este caso sería, por ejemplo, mostrar el mensaje, el usuario ya está registrado. ¿Ok? Bueno, pero si se fijan eso uno lo hace automáticamente, entonces como que uno se acostumbra al tema de las pruebas y a priori se ve como no tan necesario, pero en parte es para reafirmar que está todo funcionando como lo tenían previsto. Entonces, las pruebas tienen tres pasos como tal. Tienen el arrange, que en el documento lo vi, pero quizás nos queda muy claro, entonces para recalcarlo, el arrange es básicamente armar nuestro entorno de pruebas, es decir, las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos probar, supongamos, tenemos una interfaz en Bootstrap, tenemos los buttons, ya, no los voy a armar, pero es para que se hagan una idea. Tenemos un button y que no sé, se llama botón 1. Voy a agrandar esto. Ya tenemos botón 1 y tendríamos, no sé, el entry, por ejemplo, entry 1. Ya, si no se acuerdan que era el entry, era básicamente el campo, el cuadradito, el típico cuadradito que tienen cuando colocan datos en un formulario. Ya, entonces armar la prueba como tal sería, en este caso, definir qué quiero obtener de la prueba. Por ejemplo, yo quiero probar el botón 1. Ok, entonces cuando defino los campos, definiría en este caso el botón 1 y cómo quiero que esté el botón 1. En este caso, si quiero que ya esté dando clic o que ya haya ejecutado la acción, etcétera, etcétera. Ok, eso es básicamente el arranque. Depende mucho de lo que quieran, lo van a tener que hacer de una u otra forma, ¿ya? Si revisan los ejemplos, cuando hicimos lo de el usuario, si se fijan aquí armamos un entorno, es decir, definimos que ya habían usuarios registrados, ¿ok? Esto sería la rancha en este caso. Y bueno, también inicializado en este caso el sistema. Ya, luego tendríamos el act, ya que es básicamente ejecutar las pruebas, empezarlas, ¿ok? Aquí, nuevamente, en los casos que hicimos en clases, probamos un usuario y veíamos que nos daba. Aquí está lo del assert, ¿ya? Pero ese es el tercer apartado, ¿ok? El act es simplemente ejecutar las pruebas. Para eso, y esto es lo que suele tomar más tiempo, porque aquí tienen que planear cómo hacerlo, qué es lo que quieren probar, cómo lo van a hacer, eh, y lo que en este caso van a conseguir de eso, ¿ya? Y el último sería el assert, que es básicamente la obtención de los resultados, ¿ya? Y a lo que tiene que ser igual según lo que ustedes plantearon. Ya, si se fijan, aquí está lo del assert true, assert false, assert false. Dependiendo de si la prueba va a dar en este caso como que el usuario está registrado o de si puedo loguearme con esa cuenta o no, me debería dar un resultado. Por ejemplo, yo coloqué aquí, en este caso, esta prueba que era 1, 2, 3, 4. Si se fijan, me tiene que dar un true porque efectivamente ese usuario está registrado. Si se fijan acá, yo lo registré en el sistema. Ya, pero por ejemplo, otros valores me tendrían que dar false porque no existen en el sistema. Ya. Bueno, esos son básicamente los tres pasos de las pruebas. Eso lo tienen que definir ustedes. Si revisan aquí hicimos varias comprobaciones de return, true, false. Pero bueno, aquí también podrían incluir los bloques try que les mostré. En este caso, si ustedes colocan un if y a pesar de que ese if se cumple, por ejemplo, if 1 igual 1, se cumple este if. En caso de que no se cumpla, también podrían hacer otra cosa, pero dentro de esto también podrían meter un try. Por ejemplo, aquí podrían colocar un try y hacer eso, y si falla, aquí hacer un error y dividirlo en segmentos. Por ejemplo, si se cumple la condición pero hubo un error interno, decir que hubo un error interno al cumplirse la condición. Y si no se cumplió la condición y ejecutaron el caso contrario, también pueden colocar aquí un try y que intente hacer eso. Y si falla, lo mismo. Ya, lo importante es que entiendan cómo va funcionando esto y vean en qué puntos puede fallar, en qué puntos no puede fallar y cómo van dividiendo eso para que en este caso luego hagan ustedes sus pruebas y vean y comprueben que su sistema es robusto, ¿ya?
Ahora, lo más probable es que esto no lo tengan que hacer todavía porque, claro, no han hecho ninguna aplicación tan grande como para probarlo. Pero la idea en este caso es que vayan con la mentalidad de eso, de que, ok, yo ingreso un string a algo que solamente me admite números. Ok, tengo que pensar en esa condición y arreglarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un try, con un else, con convertir los datos con la función, o sea, con el método int, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el texto aquí que el profesor les pasó, hablaba un poco de las pruebas unitarias, ¿ya? Pero bueno, aquí quería recalcar algunos puntos y es que, bueno, yo al menos en el último tiempo he desarrollado algo de software y bueno, les puedo decir que en general, por lo menos los puntos que les recalqué aquí, que es, no siempre se puede probar todo y es que hay muchas cosas que uno obvia porque siente que son un poco estúpidas de probar, pero que muchas veces uno no las tiene en cuenta. Por ejemplo, yo hace poco realicé una página web y había un botón que yo desactivaba en este caso, antes de que el usuario hiciera una acción. Pero uno podía activar el botón por dentro. Y son esas cosas que son súper estúpidas, que uno piensa que no van a ocurrir nunca, pero pueden ocurrir y uno tiene que tener medidas de prevención para esos casos. En este caso yo no tenía medidas de prevención para eso porque pensé, nadie va a activar ese botón por dentro. Pero son cosas que pueden pasar. Entonces, por eso es que es tan necesario hacer las pruebas y probar todo, literal, intentar probar todo lo que uno pueda. Y como menciono, no se puede probar todo porque siempre hay cosas que uno omite, pero por eso es tan interesante que uno plantee pruebas para que cuando alguien llegue a utilizarlas, en este caso diga, oye, pero aquí pudiste haber añadido esto. Oh, sí, bueno, y esa es la gracia de hacer las pruebas. Bueno, lo otro es que también dependen de lo que les solicitan. Muchas veces no es tan necesario que hagan pruebas porque hacen aplicaciones para ustedes mismos o son cosas súper chiquititas. No es tan necesario. Pero bueno, eso va a depender de lo que les soliciten y de lo que tengan que hacer en ese momento. Por ejemplo, si hacen un código, no sé, de un laberinto, quizá no es necesario que hagan el apartado de pruebas como tal, pero sí lo pueden mentalizar y decir, ok, yo voy a hacer esto, pero ¿qué tal si, no sé, el TXT, el profesor me dijo que tenían que haber 5 espacios en la fila 2 y habían 6? ¿Qué pasa? ¿Se va a caer el programa? ¿No se va a caer? ¿Va a leer solo hasta las 5? Eso es importante que lo tengan en mente y que traten de desarrollar así porque son cosas que al final les hacen trabajar de manera más orgánica, más limpia y que les va a servir al final para entender mejor cómo tratar los datos. Bueno, muchas veces dan pereza y la verdad es que sí. Como les mencioné, hacer pruebas puede muchas veces tardar casi lo mismo que tardan en hacer la aplicación como tal, porque entre que tienen que estar separando el código, limpiándolo, probablemente añadiendo más cosas porque quieren hacer una prueba y no tuvieron en cuenta que quizás ese dato no iban a obtener nada para poder hacer la prueba, van a tener que armar el código de nuevo, luego volver a la prueba, etcétera, etcétera. Eso toma mucho tiempo y, como les digo, al final no aporta nada por lo general porque solo van a ver la robustez, pero la aplicación no va a quedar en este caso mejor porque ya estaba hecha así o bueno, depende del caso, ¿ya? Pero como les mencioné, en general sirven para asegurarnos, ¿ya? Asegurarnos de que todo funciona bien y también para que las demás personas vean nuestro código y puedan primero entenderlo mejor y segundo tener la certeza de que eso funciona bien, ¿ya? El típico caso que ponen es por ejemplo de un vehículo. Yo creo que nadie usaría en este caso un vehículo que no haya sido probado. Bueno, es lo mismo. Si ustedes no prueban su código, es poco probable que alguien lo quiera utilizar porque no sabe si es seguro o no. Bueno, el enfoque desde el inicio, lo que les mencionaba. Tratar de utilizar los try, los except, los if, tener condiciones siempre extras cuando ustedes escriban código es súper importante. Y es bueno que se acostumbren a eso, ya no vayan directamente a la respuesta. Plantéense todos los escenarios posibles. ¿Ya? Traten de imaginarse que son una persona. Y esto es súper importante. Cuando ustedes hagan algo, plantéense que nunca han visto eso. ¿Ya? Imaginen que llegan de cero y tratan de usar algo. ¿Cómo lo usarían? Tienen que plantearse eso y tratar de desarrollar a partir de eso. Eh, y bueno, eso sería en general. Ya que hay otros dos puntos, pero bueno, lo otro es que también aquí se mencionaba que las pruebas tenían que ser rápidas. Bueno, por lo general son rápidas cuando ustedes las hacen a priori,
Pero no tiene por qué ser así, al final esto es para probar, ¿ya? Esto se hace en la etapa de desarrollo cuando ustedes están haciendo la aplicación. El cliente nunca va a ver eso, entonces, o en este caso las demás personas. Entonces da igual si es un poco lento o no, la verdad no es relevante. Mientras funcionen y les den la seguridad de que funciona bien su aplicación, no debería haber problema. Bueno, integración. Como les mencioné, la integración ya es teniendo todas las pruebas unitarias aplicadas, podemos juntar distintos módulos de nuestra aplicación. En este caso, cuando yo realicé en las clases la aplicación del login para probar los objetos, teníamos un apartado de login, pero supongan que su aplicación tiene más cosas. Ya, por ejemplo, seguridad de ciertas ventanas, en este caso también que no se puedan obtener, eh, como lo digo, información de módulos que yo no he llamado, etcétera, etcétera. La gracia de hacer las pruebas de integración es juntar muchas pruebas y ver cómo funcionan todas en conjunto. Ya, por ejemplo, probé el login, pero justo estaba dando clic en otra cosa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a llegar primero? ¿Cómo va a reaccionar mi aplicación? Ya, esa es la idea. Eh, pero nuevamente, lo esencial es primero tener las unitarias, ¿ya? Y luego aplicar todo lo de integración en conjunto, que probablemente no lleguen a hacerlo todavía, pero bueno, a futuro ya lo van a hacer y ya van a ver que es muy importante. Ahora, en Python eso no lo suelen hacer, pero ya cuando desarrollen en otros lenguajes de programación, ahí sí. Ya, así que como recomendación personal, no lo hagan en Python, plantéenselo, es decir, hagan su código pensando en eso, pero no lo hagan porque no les va a aportar nada. No les va a aportar demasiado, la verdad. ¿Ok? Y bueno, aquí les quería mostrar un ejemplo, que esta es una página que yo estaba haciendo con un amigo. Y bueno, aquí tenemos varios tipos de pruebas aplicadas, ¿ya? Y si se fijan, bueno, esto es un programa que se llama Cypress y pueden aplicar distintos tipos de pruebas unitarias. Y que en conjunto, si se fijan, es para probar en este caso si el backend, que si no saben qué es backend, no se preocupen. El backend es básicamente cuando la página web en este caso tiene dos apartados. Lo que uno ve, es decir, el frontend, y el backend es toda la parte funcional de la página, ¿ya? Es decir, cómo obtengo la información, cómo la recibo en la página, cómo la transformo para que llegue de manera adecuada, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso estábamos probando justo ese apartado y cómo hacía toda la solicitud en la parte del frontend para mostrarle en este caso al cliente lo que necesitaba. Bueno, ahora documentación. Esto es probablemente lo que menos hayan visto, y me incluyo. No lo hemos visto en ningún ramo, la verdad. Pero igual es importante saberlo y demasiado importante, la verdad. Entonces, ¿qué es la documentación? Bueno, cuando ustedes desarrollan aplicaciones, probablemente recuerden cómo funcionan y sepan cómo opera internamente. Y si se les olvida algo, lo van a ver un segundo y van a acordarse de inmediato. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ustedes ya dejan tirada esa aplicación, supongamos, y alguien la quiere usar, no va a saber cómo funciona por dentro. Y va a tener que gastar probablemente mucho tiempo en entenderlo de nuevo. Y al final va básicamente a armar nuevamente esa aplicación de cero. Entonces, la gracia de la documentación es mantener un registro de cómo hicimos algo, cómo funciona por dentro, qué son los valores que en este caso recibe, qué es lo que retorna y cómo opera en general por dentro. Es decir, ustedes tienen una función y tiene varios pasos por dentro. Ustedes pueden explicar cada uno de los pasos, qué es lo que hace y luego por qué devuelve lo que devuelve. Ahora, en este caso coloqué esta sintaxis que no la van a conocer porque esto es de JavaScript, pero bueno, la idea es que vean en este caso que tienen parámetros, es decir, los valores que ingresan en una función y los define. Por ejemplo, dice que el primero es un string y que va a ser un nombre. Lo segundo es un número y va a ser la edad. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de eso, la documentación por lo general se divide en tres pasos. Primero tienen los parámetros que van a ingresar, luego la función como tal y luego la explicación de la función. ¿Ya? Por lo general aquí también se suele añadir un cuarto elemento que sería en este caso lo que retorna. ¿Cómo funciona el retorno?
y también para qué se suele usar ese valor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en Python, ¿ya? Que también lo saqué de una paginita para que lo vayan viendo. Eh, pero bueno, es básicamente explicar, en este caso, las respuestas posibles. ¿Ya? Si se fijan aquí hace pruebas incluso de valores y nos muestra los resultados. Esto también lo pueden añadir en la documentación. ¿Ok? Y bueno, aquí también podrían añadir los tipos de valores. Podrían colocar un arroba params, ¿de acuerdo? Y colocar el tipo de dato y qué representa. Ahora, esto se hace todo internamente y no tiene nada que ver con la lógica de Python. Es simplemente para tener una claridad de lo que hace. Bueno, aquí también les coloqué que lo que se suele hacer es generar un código que tiene todos estos comentarios y otro código que no tiene comentarios. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque yo quiero que se entienda mi código, pero que lo entienda gente específica. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo, imaginen, una página web y la página web está llena de comentarios, alguien puede verla y va a entender cómo funciona la página por dentro, y eso puede ser peligroso, porque pone en riesgo también la seguridad de la página y la seguridad de la información. Entonces, por lo general es bueno tener los códigos separados. ¿Ya? Y también otras aplicaciones integradas, por ejemplo, en este caso con Python o con otros lenguajes de programación, lo que hacen es que a medida que nosotros programamos, van generando un documento externo en el que podemos como anotar las cosas que vamos haciendo, ¿ya? Más adelante voy a mostrar una imagen para que se hagan una idea. Como tal, esto no tiene un estándar, aunque sí tiene, ¿ya? Quiero decir, hay una forma de representar, en este caso, los valores, la función y cómo se describe como tal, pero no es algo obligatorio, ¿ya? Porque depende muchas veces de lo que el cliente quiera o de lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera. A veces las personas van a necesitar una explicación de cada cosa por detalle, o en general, o solo de los parámetros, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí va a diferir mucho cómo van a documentar. Pero bueno, por lo general esto se suele hacer en un archivo .md, que si no les suena es un archivo de Markdown, ¿ya? Que funciona en base a etiquetas como HTML. Y bueno, ahí ustedes pueden modificar texto, añadir listas ordenadas, desordenadas, etcétera, etcétera. Y ahí pueden escribir comentarios que, bueno, ahora lo van a ver, de hecho. Que sería algo así, ¿ya? Esto no es como tal una documentación, es un trabajo de hecho que tuve que hacer de móviles. Pero si se fijan, esto sería un Markdown. Pueden añadir un título, explicación, pueden mostrar partes de código. El Markdown en este caso lee automáticamente el código que están leyendo. Entonces hace que se decore y se vea como tal. ¿Ok? Pero lo ideal sería así. Si se fijan aquí voy explicando paso a paso qué es cada cosa. En este caso digo que es un dragable y le coloco un val, que en este caso es para especificar que se refiere a un valor como tal, si se fijan. Y bueno, la idea sería hacerlo así. Documentar por lo general toma bastante tiempo y bueno, es casi lo mismo que las pruebas unitarias, da bastante flojera hacerlo. Pero en este caso diría que es muchísimo más útil, porque si ustedes, supongamos, tienen alguna complicación, se van de trabajar en alguna parte o incluso, ojalá no pase, pero fallecen, toda esa información que tienen se va a perder. Y lo ideal es que quede respaldada, ¿ya? Entonces, esa es la gran importancia que tiene. Bueno, aquí hay algunos otros estilos, ¿ya? Esto es en Python, si se fijan, es lo mismo. Si se fijan, la gente lo comenta igual, coloca param, colocan el nombre y lo que hace. Y incluso aquí colocan un rise. ¿Qué es rise? Bueno, el rise es básicamente el except, ¿ya? Cuando se ejecuta un error, ¿qué va a retornar? Bueno, y aquí tenemos aplicaciones de control que nos permiten mostrar esto de manera más bonita. ¿Ya? En vez de mostrarlo en un texto o en un comentario, pueden utilizar una aplicación externa y lo pueden mostrar así. Si se fijan, aquí está el nombre del parámetro, una descripción breve, el tipo de dato. El default se refiere en este caso cómo viene el valor en un principio. Si se fijan, aquí aparece como indefinido, indefinido, y cada cuánto se usa. Esto quizás sobra un poco porque no aporta demasiado a la aplicación en entenderla, aunque puede que en algunos casos sí. Bueno, y aquí arriba menciono lo mismo, que no hay un estándar como tal, pero depende muchas veces de ustedes o de la empresa. Bueno, eso sería el apartado de documentación. No sé si tienen alguna duda.
Ya. Bueno, ahora vamos a ver, por último, vamos a ver en este caso objetos, ¿ya? Me dijeron algunos que tenían un poco de complicación con entender cómo funcionaban los objetos. Así que voy a hacer un pequeño repaso y vamos a hacer una aplicación un poquito útil, ¿ya? Para que vean la utilidad de los objetos. Entonces, objetos. ¿Cuál es la diferencia con la programación que han visto hasta ahora? Bueno, lo que han visto hasta ahora es programación estructurada. Es decir, ustedes tienen un código que se va ejecutando de manera secuencial y que tiene definiciones, ya que en este caso serían las funciones. Ustedes hacen eso y van haciendo funciones. Otra, por ejemplo, resta y así, ¿ok? Luego tienen una parte de ejecución, if name tanto, y ejecutan las funciones. Ahora, la diferencia con los objetos es que, lo primero, estos métodos que están acá son accesibles por todos, en cualquier parte, en cualquier contexto. No tiene que haber una limitación. Yo puedo aplicar esta suma ya sea aquí o crear otra función y llamarla. Aquí mismo puedo llamar suma y puedo pasarle los mismos parámetros y llamarla. ¿Ok? En este caso, esto sería la programación estructurada. ¿Ok? Ahora, programación orientada a objetos. Ustedes generan, en este caso, métodos, ¿ya? Definiciones, como serían las funciones, pero las establecen en un contexto, ya que en este caso serían los objetos. Yo puedo crear mi clase, no sé, foto, ok, genero mi clase foto, y dentro de esta clase foto defino mis métodos o mis funciones, ¿ya? Por ejemplo, def tomar foto y hago algo con eso, ¿ok? Y ahora, este método de tomar foto solo funciona si lo hago en el contexto de foto. ¿Cómo hago el contexto de foto? Bueno, yo genero un objeto en este caso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago if name igual main, y aquí yo digo mi foto igual foto, ¿ok? Si yo hago eso, ahí estaría invocando en este caso al objeto foto, es decir, el contexto. Y aquí sobre este mi foto podría aplicar todas las definiciones o funciones que tengo generadas, ¿ya? Si yo trato de llamar estas funciones fuera de ese contexto o de ese objeto para que lo entiendan, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque están solamente limitadas, en este caso, al contexto o al objeto en sí, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, primero que es mucho más rápido. Segundo, que da mucha más seguridad. Tercero, que podemos, en este caso, mantener una jerarquía de elementos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos en un juego, tenemos la clase enemigo. Pueden haber muchos enemigos, pero quizás yo quiero hacer un enemigo especial o hacer una derivación a un jefe, a uno normal. Eh, Incluso personajes que son buenos pueden hacerse malos y luego enemigos y darle otras características. Esa es la gracia, ya que pueden ramificarlo manteniendo ciertas propiedades que tenían en un inicio, ¿ya? Eso no lo quiero ahondar mucho porque lo van a ver después en programación el próximo año, pero es para que entiendan las bases, ¿ya? Si no lo entienden muy claro, intenten probar lo que voy a hacer ahora o lo que hice en clases pasadas, ¿ya? Pero es básicamente esa la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si han visto plataformas como Netflix, si se fijan tienen distintos catálogos de cosas. Es decir, tenemos películas, series, eh, ahora juegos tienen incluso. Pero claro, todo eso lo segmentan. ¿Y cómo lo segmentan? Bueno, no hacen listas ni escriben de manera estructurada. Lo que hacen es que hacen objetos, ¿ya? Y bueno, esa es la gracia. Si yo creo una clase, en este caso series, ya voy a crear una clase de series. Series. ¿Ya? Y aquí yo voy a guardar todas mis series. Todas las series que tienen una plataforma. Bueno, lo primero es inicializarlo, ¿ya? Para inicializarlo tienen que escribir esta sintaxis. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, cuando yo llamo a mi contexto, en este caso, a mi objeto, voy a escribirlo así. Voy a hacerle un poquito de zoom para que lo vean mejor. Series. Cuando yo inicializo mi objeto, se va a llamar inmediatamente a esta función, ¿ya? O a esa definición, como le quieran decir.
se va a llamar inmediatamente. ¿Ok? Ahora, en la programación estructurada, ustedes no tenían que usar este parámetro self. Bueno, ¿qué significa self? Ya, si se fijan, yo aquí puedo llamar, en este caso, a mi contexto. Eh, pero yo lo podría llamar otra vez. ¿Ok? Puedo hacer así. Podría decir mis series 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, llamé muchas veces series. Normalmente, si ustedes hacen eso, en este caso llamarían al mismo método. ¿Ya? Si yo hiciera una función así, por ejemplo, mi serie, ¿ya? Llamarían a este método toda esa cantidad de veces, ¿verdad? Bueno, la gracia de hacer esto es que este series sería único. Es decir, por más que yo llame al mismo método, se va a generar una instancia única. Y eso es sumamente bueno de la programación orientada a objetos. Porque yo puedo llamar, en este caso, al mismo contexto, ya como hacía normalmente con las funciones, pero van a mantener atributos propios. Ya, si no me entienden muy claro, no se preocupen. Ahora lo vamos a hacer más clarito todavía. Supongamos que tenemos en este caso el objeto series, ¿ya? Tenemos el objeto series. Y el objeto series tiene en este caso dos cosas. Tenemos los métodos que están acá abajo, ya, que los voy a dejar acá abajo. Métodos. De hecho, más adelante lo van a ver así también. Por eso no quiero andar demasiado, pero tampoco quiero dejarlos con la duda. Métodos, y aquí tenemos los atributos. Entonces, yo puedo llamar este objeto series varias veces, ¿ok? Puedo llamarlos varias veces. Aquí podríamos decir la A, la B y la C. Si yo, por ejemplo, al A le añado, no sé, 3 series, y yo al objeto B le añado 4 series, si yo reviso el A, no va a tener las series que yo añadí en el B, ¿ok? Son todas por separado. Y eso es lo importante. Si yo aquí no añado nada, no va a tener nada, ¿ok? Se instancian todos por separados. Y eso es lo importante. Si se fijan, no comparten en este caso los atributos, no comparten los atributos, comparten los métodos, pero no mantienen la información de los otros objetos, ¿ya? Son independientes de sí. Tienen cosas en similar, es decir, comparten el mismo formato de atributos y de métodos, pero la información como tal no se mantiene. Y eso es súper bueno porque pueden segmentar, en este caso, información, valga la redundancia. Y también, pero lo bueno es que pueden reutilizar mucha información, muchos métodos. ¿Ya? Entonces, vamos a inicializar series. En este caso le vamos a colocar que series pueda guardar, en este caso, capítulos. ¿Ya? Las series tienen capítulos, entonces... Bueno, no, mentira, vamos a guardar series acá. Mejor, entonces vamos a crear series y podríamos crear en este caso una lista. Ahora pueden crearlo así o así, como ustedes quieran. Ok, entonces cuando yo cree series, lo que va a pasar es que series se va a generar con una lista, pero una lista vacía. Bueno, yo quiero añadir series a esa lista, entonces vamos a crear el método add serie, ok, y vamos a colocar self y la serie que yo quiero añadir. Ahora, self, lo voy a explicar ahora el self. ¿Qué es self? Bueno, como mencioné, cada uno tiene sus valores independientes. Para saber a cuál valor independiente me refiero, yo utilizo el método self en este caso, ¿ya? Que el self lo que me dice es que, ok, quiero traer el atributo, en este caso series, pero quiero añadir el atributo series, o sea, quiero traer el atributo series que pertenece al objeto que yo llamé en ese momento, ok, que sería en este caso el asociado a mis series. ¿Ya? Eso es súper importante. Siempre que quieran llamar un atributo propio de esa clase o de ese contexto, tienen que utilizar el atributo self. ¿Ya? Entonces, si yo quiero añadir una serie, simplemente haría un append. Diría series.append y aquí añadiría serie. En este caso lo que yo le pasé, que le voy a pasar ahora, que haría mis series 1. Y aquí tendrían que llamar al método que definieron en el objeto, en este caso add serie, y aquí añadiríamos la serie. Ahí ven, aquí salía de Walking Dead, ya añadimos eso. Pero si se fijan, yo no puedo hacer esto porque si digo esto así nada más,
le estaría diciendo que lo añada, pero en el atributo series que está atribuido a todos, ¿ya? Y aquí probablemente arroje un error o lo añadiría en todos los objetos series. Entonces, para especificarle que lo necesito solamente en el que yo estoy llamando, coloco self. ¿Ya? Una vez yo hago eso, podríamos ejecutarlo. Entonces, iríamos aquí, iríamos prueba. Ok, y si se fijan no muestra nada, pero eso también es bueno, no nos arrojó ningún error. Ahora yo quisiera mostrar los elementos que están en esta lista. Entonces podría ser simplemente def mostrar series. Y aquí diría self, ¿ok? ¿Por qué self? Porque voy a llamar a mis series que tengo en este objeto. Y le voy a decir simplemente for serie in. Ya, in series, no en series. Como les dije, no puedo hacerlo en series porque estaría llamando en general. Tengo que decirle específicamente al que pertenece a mi objeto. Y printeo las series, ¿ok? Si yo hago eso y ahora aquí llamo, en este caso, bueno, añadamos otra serie y aquí diríamos mi series 1.mostrar series y lo llamamos. Si se fijan me muestra todas las series que tiene atribuidas a este objeto. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Si yo digo mis series 2 y ahora que sea igual a esto, y yo en este caso hago mis series 2. Agreguemos, en este caso vamos a añadir, no sé, ya añadimos esa por ejemplo, y ahora mostramos las series del 1 y mostramos las series del 2. Lo que debería pasar bajo la lógica que expliqué es que si yo coloco mis series 1, estas dos series, y yo las muestro, me debería mostrar solamente esas dos, ¿ya? No debería mostrarme esta que yo añadí después, porque esta pertenece a el otro objeto, por más que se llamen igual. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a añadir aquí un print para que se separen, para que vean la distinción. ¿Ya? Entonces, ejecutamos y efectivamente, ¿se fijan? Solo conserva los datos que yo añadí en el 1, ¿ya? Y no se mantiene, no trabajan en conjunto, ¿ya? Son separados. Bueno, eso es básicamente la programación orientada a objetos, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que entender. Ahora, pueden añadir objetos dentro de objetos igual. Por ejemplo, supongan que en vez de hacerlo de serie, yo lo hago de serie. De series, de serie. Entonces aquí en vez de añadir series, añadiría capítulos. ¿Ok? Y aquí pondría añadir capítulo. Voy a borrar esto. Entonces añadiría capítulo. Capítulos. Y aquí podría colocar recibir un nombre para saber el nombre de, en este caso, la serie. ¿Ya? Entonces le diría self.nombre va a ser igual al nombre que yo reciba de afuera. ¿Ok? Aquí añadimos en este caso en la lista eso. Y aquí podríamos mostrar los capítulos. Y aquí le digo... perdón. Ahí. Ahí. Y esto lo cambiamos. Si se fijan, solo cambié los nombres, ¿ya? No se confundan. Solo cambié los nombres y añadí un atributo nuevo que ahora lo vamos a explicar. Entonces, yo digo mi serie igual a serie y supongamos que lo dejamos así en blanco. ¿Ok? Si se fijan, lo inicializo y me tira un error. ¿Por qué? Porque me dice, hay un atributo que falta. En este caso, nombre. Ya, yo aquí coloqué que quería recibir nombre y al nombre asociado a ese atributo, o perdón, a esta clase o a este contexto, tengo que ingresarle uno. Entonces aquí podríamos ponerle, no sé, Breaking Bad. Breaking Bad. Ya, entonces, si ahora lo ejecuto, si se fijan, no hay error, ya, porque pasé el parámetro que necesitaba. Pero este nombre está solo relacionado con el contexto que llamé acá, ¿ya? Si por ejemplo yo hago mi serie 2 y llamo otro nombre, y aquí vamos a crear otra función antes de añadir capítulos, que le vamos a colocar en este caso así, ¿ya? Bueno, todavía no lo voy a hacer, ¿ya? Porque quiero explicarles, mostrar nombre.
Ok, aquí llamamos self nuevamente y aquí mostramos el nombre. Ok, entonces aquí diría algo como mi serie punto mostrar nombre. Lo llamo así y listo. Y si se fijan, ahora yo al ejecutarlo me muestra los dos nombres y son distintos, ya son separados. ¿Ok? No tienen el nombre. Lo mismo que les mostraba antes, no comparten los atributos. Comparten la idea de atributo como tal, lo que representa, es decir, que va a ser una lista. Claro, que va a ser una lista. Perdón, estaba comentando como en Java, la costumbre. Va a ser una lista en este caso y esto va a ser un string. ¿Ya? Eso comparten. Pero no comparten el valor como tal. Ok, entonces, bueno, lo que quería mostrar. ¿Qué es esto? Bueno, si yo llamo en este caso mi serie, por ejemplo, mi serie, si no me equivoco, no, esto era print mi serie, me parece. Claro, si se fijan, lo que hace esto, que lo habrán visto en la documentación, es que si yo invoco en este caso mi clase como tal, mi contexto, lo llamo como si fuera un string, porque lo quiero mostrar en pantalla, lo que va a hacer es retornarme el nombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que definí acá? Miren, si yo borro esto y lo muestro, si se fijan me va a mostrar esto. Y ustedes dirán, ¿qué carajos es eso? Bueno, esta es la dirección de memoria de donde está el objeto. Es un concepto un poco más avanzado y no lo han visto, pero los objetos como tal, o bueno, en realidad todo en la programación, supongamos que esto es una memoria RAM. ¿Ya? Para ustedes guardar la información, la guardan en un bloque de memoria. Es decir, yo quiero guardar un número, ¿ya? Quiero guardar la variable a igual 1. Esa variable se tiene que guardar en alguna parte. ¿Dónde se guarda? Bueno, se guarda en un espacio de acá de la memoria RAM. Ese espacio de la memoria, en este caso, tiene un valor, ¿ya? Y ese valor sería este, ¿ok? Aparece así porque los objetos como tal, al no tener, en este caso, una forma general de acceder, a menos que utilicen los métodos, nos retorna, en este caso, la ubicación de memoria, ¿ya? También nos dice el tipo de objeto que es, ¿ya? Pero eso lo van a ver más adelante. Igual es bueno que vayan probando estas cosas, que se ven un poco complejas, pero bueno. Ahora, si yo quiero evitar que al hacer, en este caso, al mostrar en pantalla, me muestre el apartado de dónde está la memoria, ya que eso se llama un puntero, que lo van a ver, como digo, más adelante, no se preocupen. Y el tipo de objeto, lo que pueden hacer es simplemente colocar eso. Y en este caso, mostrarían el nombre, ¿ya? En fin, también podemos hacer lo otro que sería def mostrar nombre y llamarlo con un método, ¿ok? Pueden utilizar el que ustedes quieran. Por lo general se suele hacer así, ¿ya? Que sería llamar un método específico para mostrar el nombre o los capítulos, como ustedes quieran. Por lo general se suele hacer eso. ¿Por qué no lo otro? Porque muchas veces también necesitamos la información de dónde está montando la memoria, ¿ya? En fin, quiero en mi serie 1, ¿ok? Quiero en este caso añadir un capítulo, ¿ya? Le vamos a añadir capítulo piloto, le vamos a poner 0x1, ya que es básicamente para referirme que es temporada 0 y capítulo 1. Ok, entonces ahora puedo hacer algo como mi serie punto mostrar capítulos y listo. Ok, y ahí añadí el string como tal. Pero como les dije, ustedes pueden añadir clases dentro de clases, ¿ya? Y esto les prometo que es lo último que vamos a ver porque no los quiero marear con objetos. Entonces podemos crear otro objeto, le vamos a poner capítulo. Entonces, lo inicializo, si se fijan, voy a borrar esto porque no lo necesitamos realmente. Solo quiero el nombre del capítulo. Y esto tampoco lo quiero. Ok, pero lo que sí quiero es un método para obtener el nombre. Entonces podría ser como def.mostrar nombre. Y aquí voy a mostrar simplemente el nombre. Ok, entonces, fíjense, voy a borrar eso. Voy a borrar eso, vamos a dejar solamente una. Y vamos a crear un capítulo. Entonces, mi capítulo y el nombre del capítulo. En este caso, piloto 0x01. ¿Ya?
Entonces, voy a ejecutar esto. Si se fijan, no hay problema. Y ahora este capítulo, como tal, este capítulo lo quiero añadir a series. Entonces, ¿qué haría? Bueno, simplemente le digo mi serie.añadir capítulo y añado ese capítulo en específico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que, y ahora lo van a ver, funciona, ¿ok? Esto funciona. Y de hecho, si yo le doy aquí mi serie.mostrar capítulos, bueno, va a pasar algo que es parecido a lo que pasó antes. Y si se fijan es que me muestra la dirección de memoria. ¿Ya? Para arreglar eso en este caso podría llamar en este caso el método, ¿ok? Acá. O también lo puedo tomar en general, si se fijan puedo hacer eso. Mostrar nombre. Y bueno, aquí me dio un error porque en este caso estoy llamando como al elemento de la lista, lo llamo después, ¿ya? Tendría que en este caso almacenarlo en una variable, por ejemplo. Voy a decirle a.mostrar nombre. Y a ver si muestro A en pantalla. Bueno, no importa. Mostrar capítulos. Ah, claro, porque estoy... Claro, aquí estoy retornando como tal el elemento. Tendría que retornar específicamente ese, pero bueno, no se preocupen, eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que, si se fijan, yo aquí puedo añadir capítulos, pero también podría añadir una serie. Miren, yo podría poner aquí mi serie 2 igual serie y aquí crear otra serie. Supongamos de Walking Dead, lo mismo. De Walking Dead. Y yo aquí podría añadir capítulo y aquí añadir mi serie 2. Y si se fijan, esto no me da errores. ¿Por qué? Porque yo aquí le puse simplemente que hiciera una append. No le especifiqué que quería poder añadir solamente capítulos. ¿Ya? Entonces, bueno, eso también son cosas que se tienen que tener en cuenta. Pueden añadir cualquier objeto, ¿ok? A menos que ustedes hagan una comprobación, ¿ya? Eso si quieren lo ven ustedes, porque tampoco los quiero marear mucho. Pero bueno, eso lo pueden hacer con type. Pueden obtener el tipo de valor que es específicamente. Y con eso ya pueden hacer otras pruebas. Por ejemplo, podrían hacer print, en este caso type, y le ponen mi serie. ¿Ok? Si hacemos eso, si se fijan aquí me dice el tipo que es de la clase. En este caso, una serie. ¿Ya? Ya podrían hacer algo como print serie. ¿Ok? Si hacen eso, si se fijan, me da lo mismo. Entonces podrían comparar como que si lo que reciben es igual al tipo de lo que están obteniendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sería. No sé si tienen alguna duda. Bueno, esto se los voy a subir en todo caso para que lo examinen. Y bueno, eso sería la clase, la última clase del día de hoy.